Toda afirmación está respaldada por los hechos y toda crítica tiene un criterio crítico. Sean bienvenidos a Sabana Crítica, un podcast político en donde pretendemos hablar de la política de Sabana de Occidente, Cundinamarca, del país y si se puede, del mundo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joana Corredor y sean bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Sabana Crítica, un podcast político en donde pretendemos hablar de la política de Sabana de Occidente, Cundinamarca, del país y si se puede, del mundo. Es un podcast político en donde toda afirmación está respaldada por los hechos y toda crítica tiene un criterio político. Entonces, ya con esa bienvenida, en este primer episodio nosotros vamos a hablar sobre la participación política. Y para eso, hoy traemos dos invitadas de lujo, dos invitadas que son jóvenes, son mujeres y están activamente participan activamente de la política. Por un lado, yo les voy a mencionar, pero yo quisiera que también ellas se presenten. Por un lado, yo tengo a Juliet Quintero. Bienvenida, Juliet. Gracias, Joan. Yo le quitaría lo de lujo, pero bueno. Bueno, me presento. Mi nombre es Juliet Quintero. ¿Qué más les cuento? Hago parte de la Organización Colombiana de Estudiantes, estudio Derecho, hago también parte del Partido Político Dignidad y Compromiso. Y también he participado de diferentes maneras en la política, sobre todo por la lucha en la educación, que es la principal lucha en la que estamos ahorita. En otra de las ligas de usuarios, sobre el catastro multipropósito, y así es más o menos como sobre mí, un poco. Gracias. Y por el otro lado está Amy. También Amy, bienvenida. Tú me mencionas, yo me presento. Listo, no, mi nombre es Amy Reina, es mi nombre de verdad, no es un nombre que me inventé para este capítulo del podcast. Amy como la cantante Amy Winehouse, y Reina es mi apellido. Soy ex representante estudiantil de la Universidad Minuto de Dios, fui representante del Consejo Superior Universitario en el Regional Cundinamarca. Actualmente estoy haciendo un posgrado, una especialización en gerencia multimedia y comunicación digital, pero más que eso soy estudiante, estudios porque me encanta ser estudiante y por supuesto poderme vincular a las organizaciones que defienden la educación como la OCE, maravillosa, que lleva todos estos años en defensa de la educación pública gratuita y al servicio de la nación, pero además también he sido parte de distintas instancias de participación. Actualmente soy candidata a los consejos municipales de juventud en el municipio de Soacha, y en donde haya pelea y haya una organización para defender los derechos, defender la gente y defender las causas de la nación, allá estamos y estaremos. Listo. Muchísimas gracias por esa presentación, de nuevo darles la bienvenida y con esto arrancamos de una vez con el tema principal de nuestro episodio de hoy, que es la participación política. Entonces, ya que estamos con dos invitadas mujeres, jóvenes, que claramente están activamente en la política, yo quisiera preguntarles, ¿por qué es importante que los jóvenes estén en la política, que participen en la política? ¿Por qué necesitan estar en esos espacios? ¿Cuál sería el por qué y el para qué? Bueno, les cuento un poco sobre el por qué hay que participar. Creo que dos razones fundamentales. La primera es que es una condición natural de la juventud. Uno en su desarrollo como de la identidad, en su desarrollo natural, biológico, implica como que haya un cambio de estructuras no solamente naturales, sino también que uno propende como por ser rebelde, ¿no? Como por llevar la contraria a domicilio cuando es joven. Y eso implica que por supuesto se cuestione un montón de cosas, se haga un montón de preguntas. Por ejemplo, yo me preguntaba eso un montón cuando estaba en el colegio, como, de verdad, ¿por qué nos hacen levantar a las 5 de la mañana para tener que ir al colegio? Yo sé que tú te lo has preguntado y si no te lo has preguntado, deberías preguntártelo, porque de verdad hace parte de es decir, creo que uno no vino a este mundo a vivir por inercia, ¿no? Como, me desperté, tomé conciencia y estoy aquí con casa, ¿no? Manos y libre albedrío, no funciona tan así, sino que de verdad creo que hay que cuestionarse las razones de todo, las causas de todo y bueno. Y la segunda razón es porque creo que también hay que preguntarse el para qué, es decir, ya sé que estoy aquí porque, la evolución me trajo hasta acá, pero ahora para qué, qué lugar le doy a mi existencia, también un poco es eso, el tema de la participación y de la vinculación a las organizaciones, a los partidos. Creo que eso sirve mucho para identificarle a las personas
en un lugar en la sociedad, ¿no? Vincularse socialmente a una organización para defender unas causas es darle como unos criterios a su existencia, darle unas categorías, igual que los partidos. Yo creo que hoy los partidos no son tan populares, los partidos políticos no son tan populares, pero creo que es por las causas equivocadas. Yo creo que los partidos políticos sí cumplen un rol una función en la sociedad, y estamos los jóvenes pues precisamente para transformar esas cosas que decimos, como, no sé, todo el mundo dice, ay, el que vota es, el que participa en política, todos los políticos son corruptos. Y pues yo creo que eso es en mi naturaleza de joven, pues es una cosa que yo me cuestiono. Yo creo que no todos los políticos son corruptos. De hecho, he conocido políticos, a propósito de este tema de la política departamental, Jaylor Espinel es un ejemplo de coherencia, de constancia, de rigurosidad. Creo que eso es como un vivo ejemplo de que no todos los políticos son corruptos. Y creo que hay que llegar a ser un poco contestatarios en ese sentido y meternos en política. Es como, bueno, pues si yo estoy cansada de que esto pase, pues yo me meto en política y la transformo, precisamente por esas razones, porque no me la juego diferente a cómo se la han venido jugando todos los partidos tradicionales. Y bueno, creo que esa es una apuesta que hacemos desde las distintas instancias en las que participamos hoy, pues no solo nosotras, sino un montón de jóvenes por el departamento que creo que defienden estas mismas cosas que consideramos. Entonces eso, como primero, porque transformar las cosas, más que llevar la contraria, transformarlas con un sentido crítico, de estudio, de organización, implica como nuestra naturaleza de juventud, de ser transformadores, de ser rebeldes. Y lo segundo es que a esa rebeldía hay que darle propósito, y el propósito tiene que ser la transformación de este país, que digamos bien lo sabemos nosotros los jóvenes, que nos toca a veces regatear el pasaje de los buses intermunicipales, en nuestro caso, que nos toca vivir con sin la certeza más bien de que nos vamos a pensionar, de que vamos a tener una vejez digna, de que nos toca vivir, digamos, mirando a ver si nos liga un contrato a término fijo de pronto, o si nos toca vivir el resto de nuestra vida mirando a ver si levantamos unos contratos por prestación de servicios, o en el peor de los casos, teniendo como esperanza de vida, pues tener que emigrar, salir del país. Digamos, en un sondeo que hicieron de percepciones, el 44% de los jóvenes tienen el deseo de salir del país. Eso es casi la mitad de los pelados de Colombia que tengan, o de los encuestados más bien, que tengan la aspiración de irse del país y no quedarse a defenderlo y a luchar por transformar las cosas. Creo que es un muy buen medidor de cómo están las cosas aquí, ¿no? Y es que, por supuesto, hay digamos, un ambiente de desesperanza para nosotros, donde decimos, bueno, pues yo estudié Derecho, estudié Comunicación Social, y pues la única alternativa que veo es irme a otro país a ver qué trabajo me levanto por allá, porque seguramente eso es mejor que tener cualquier trabajo acá. Entonces creo que eso es como una red flag re dura para nosotros, de, hey, juguémonos la diferente y quedémonos acá, es a cambiar las cosas, porque así huyamos del problema, el problema va a seguir acá, y seguramente va a seguir pasando en otros países, digamos, que son también víctimas de pues bueno, todos estos ejercicios de la economía mundial, en donde un país somete a otro económicamente, financieramente, y eso implica pues también unas dinámicas de las que no vamos a poder escapar, a menos de que transformemos las cosas con organización, estudio y movilización. Eso como un poco de las razones que nos lleven a eso, ¿no? Porque cuando uno se pone a estudiar, pues naturalmente todo lo lleva a indignarse y a tomar acciones. Entonces creo que eso, no sé, Juliet, ¿qué opinas? Pues a mí me gustaría empezar con la siguiente frase, y es: puede que uno no se meta en la política y listo, hasta ahí todo bien, pero el problema radica es cuando la política sí se mete con uno. Y va a pasar. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que lo que tú decías, ¿no? Que dice la gente como, no, es que todos los partidos son corruptos, ¿yo para qué me meto ahí? Y pues que sí, que hay unos hechos en concreto que sí pasa, pero yo no creo que todos. Yo creo que hay partidos serios que verdaderamente se la juegan, se la luchan por las causas de la gente y por luchar por la transformación de un país. Entonces, empezando por ahí, entonces, para concluir, yo considero que los jóvenes deberíamos participar más en política. ¿Por qué? Porque el sistema de alguna manera le funciona que nosotros digamos, es que todos los partidos son corruptos y no lo voy a hacer.
Claro, pues porque entonces llegan y nos imponen leyes en educación, leyes como la tributaria, como la reforma pensional, que simplemente por no estar en la participación política se nos imponen y pues nos toca aguantar, porque no aguantamos, no luchamos por eso, porque sea una vaina diferente. Y también porque en parte yo siento que el sistema también le es como funcional a esa no participación política, porque en la actualidad en Colombia tenemos jóvenes que trabajan, que estudian, y en qué momento se meten en política, ¿no? Casi siempre creo que nosotros somos un claro ejemplo de eso, que somos jóvenes que trabajamos y estudiamos, y los fines de semana hacemos política. ¿Cuándo descansamos? Nunca. Pero igual es supremamente importante participar en política para eso, para que no sean imposiciones de leyes y luchar realmente por algo que le sirva a la transformación del país. Y que no le funcione el sistema, sino que simplemente, y también como que para traerlo a colisión, hay unos distractores, por ejemplo el celular, que nos permiten decir, no, es que vimos un TikTok, entonces yo creo que eso es lo correcto, sin mirar algo más profundo, como venga, ¿será que esto sí es verdad? ¿Será que esto sí pasa? Entonces yo creo que para meternos en política es importante eso, participar para que no nos impongan las situaciones. Y aparte de eso, lo que tú decías, de estudio, organización y movilización. No nos quedemos solamente con lo que vemos en redes, estudiamos un montón, es supremamente importante. Pero también organizarnos, ¿no? Porque qué tal llego yo allá al Ministerio de Educación a pelear y decirles, venga, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces nos va a decir usted quién es. ¿Y por qué, más bien? Sí, ¿usted qué hace aquí? Pero en cambio que si yo llego con mi parche, con mi combo, con mi organización, diciéndoles yo lucho por esto, porque estas son las posiciones correctas para esto, esto y esto, pues es diferente, ¿no? Porque somos varios luchando por algo que verdaderamente es justo. Y yo creería que eso, o sea, por eso para mí es importante participar en política y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. Bien, que así sea. Sí. Porque incluso creo que hay una falsa percepción de que el estudio es una cosa aburrida, ¿no? O que organizarse, como, ay, sí, eso es el parche cansón de la universidad que se la pasa alegando por todo. Sí pasa. Sí, soy. Pero además creo que es porque hay como una falsa percepción construida también, digamos, por unas dinámicas que son funcionales a que las cosas permanezcan como están. Y cuando uno cuestiona, cuando uno le dicen como que es cansón, que es aburrido, pero en realidad estudiar es una cosa maravillosa, es decir, entender el origen de las cosas es de las cosas más fascinantes que tiene nuestra condición humana. O sea, comprender de dónde viene, por ejemplo, las familias, creo que le permite a uno tener una vista de 360 grados sobre el mundo. Comprender de dónde viene el modelo económico que hoy tenemos, le permite a uno hacerse otras preguntas, incluso nosotras lo sabemos, pues recochar alrededor de esa vaina, ¿no? Como eso, como uno pensaría que cuando el capitalismo está en su prime a todos nos va a ir bien, pero resulta que no, el prime del capitalismo puede ser peligroso. Sí. Y un poco creo que en ese sentido podemos como hablar de unos temas en específico. Precisamente para decirle a los jóvenes como, hey, estudiar no es aburrido. El que lo entiende lo disfruta. Total. Pero bueno, yo creo que, no sé, ¿tú qué piensas, Joa? No, o sea, de aquí ya podemos sacar una conclusión de que sí es importante vincularnos a la política, porque yo estoy totalmente de acuerdo, la política sí se mete con uno que uno no quiera. Entonces, para recoger esas dos cosas que ustedes dijeron, yo pongo un ejemplo. Digamos lo que, el ejemplo respecto a lo que tú nos decías. Perdón, ahora soy la atragantada. Digámoslo, que yo hoy voy a una panadería y resulta que yo pues voy a la panadería y antes el pan costaba 200 pesos, pero ahora aquí cuesta 500 pesos. Y yo voy y le digo al panadero, oiga panadero, yo sé que ahora el pan cuesta 500 pesos, pero usted debe vendérmelo a mí a 200 pesos.
sea, pero ¿por qué tiene que vendérmelo usted a 200 pesos? Pues porque resulta que yo no participo en política, yo no estoy con ningún partido político, yo no voté por el presidente, yo no voté por las leyes que expidió el Congreso. Es más, yo estuve en contra de todo eso, yo salí a marchar por los TLCs, que es una de las grandes cosas que tiene el precio de los alimentos como los tiene hoy. Y por todas esas razones, es decir, yo no estoy metida en política, usted debería a mí cobrarme el pan a 200 pesos. ¿Ustedes qué creen que me va a decir el panadero? O sea, Sálgase de aquí, niña. no, o sea, como si usted no le salió. Págame el pan. Cómprame el pan o váyase. Entonces, él me va a vender a mí el pan a 500 pesos, quiera o no. Quieras o no. Como Rasputin. Sí, porque es que es un claro ejemplo de que la política está ahí, se está haciendo, pero puede que yo no esté ahí, pero igual me afecta. El precio de los pasajes, que todos nosotros decimos que nos toca ir a la universidad, oigan, qué difícil, me afecta. Entonces, es un claro ejemplo de que aunque yo no me meta en política, la política sí se mete con uno. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que, si bien yo puedo elegir no hacerlo, es mucho mejor estar en la política. Claro. Por lo que tú nos decías, la política también se hace de una mejor manera, y también de una manera más correcta cuando uno tiene ese parche de amigos, esa organización y demás, que lo ayudan a uno a estudiar y llegar a la conclusión correcta, porque una cosa también es estudiar, pero es de ahí sacar o la idea incorrecta o la idea correcta. Entonces, cuando uno tiene esas condiciones, lo que tú decías, uno le agarra el gusto al estudio, porque, o sea, cuando uno conoce el origen de las cosas, cómo funcionan las cosas, también, pues primero con este panorama que ya tenemos, uno se llena de indignación y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué está el pan a 500 pesos? ¿O porque el salchichón subió de precio? Las cosas como lo que llaman hoy, lo que tienen impuestos saludables, ¿por qué? Porque el pasaje está tan caro, porque la matrícula de universidad está aumentando, o sea, cuando yo investigo las cosas de todas las cosas, porque no tenemos cuando yo investigo el porqué de todas esas cosas, o sea, la causa de esas cosas, pues obviamente yo me lleno de una rabia, de una indignación y nada más y me madre, pero también me lleva a mí a tomar, después del estudio, a tomar acciones concretas, a generar esa movilización con una digna acción, que de ahí pasemos de la indignación a la digna acción. Entonces, también para recoger lo que tú decías sobre la organización. Entonces, ese es el camino correcto. Creemos yo que también puede ser la segunda conclusión de esta primera pregunta. O sea, el camino es estudiar el origen de las cosas, el porqué de las cosas, o sea, y el para qué de las cosas, para organizarnos y darle un vuelco a esa situación, que el fin es transformarlos. Pero ¿por qué la organización? Es que una sola persona no es un mesías, no existe un Superman, pero una cosa que es mucho mejor que un Superman es un pueblo que se organiza y lucha. Y movilización, luchar no solamente ir al plantón, que también es muy correcto. Y es legítimo. Y es legítimo, claro que sí. Las correctas es cuando se hace de manera democrática, civilizada, o más bien civilista, creativa, eso es una cosa muy chévere, pero como también puede ser unas cosas, cómo se puede movilizar uno, haciendo derechos de petición, informándose sobre las cosas, haciendo una charla de por qué el peaje, por qué los pasajes de los buses están tan caros, cómo funciona ese tema de las concesiones aquí en Sabana de Occidente, por qué el impuesto predial en Soacha está tan caro, el por qué el costo de las matrículas. Entonces, esa es la segunda conclusión de esa pregunta a la que podemos llegar, a la que estamos como de acuerdo, que el camino correcto es estudio, o sea, para encontrar el porqué de las cosas, organizarnos para darle un vuelco a esas cosas, y cómo por medio de la movilización. Y no estar solitos. Y no estar solitos, que también es una cosa, cosa muy terrible. Y que hoy lo mismo, el modelo económico nos impone una cosa como, ay, a ti no te va bien en la vida es porque eres flojo, trabaja ¿por qué no más. manifiestas? O por ejemplo, esas cosas como, ay, estás deprimido es porque, ay, tan bobo, pues si te sientes mal, siéntate bien, ¿sí? Es como esas cosas que terminan pareciendo como problemas individuales, ¿no? Entonces, como si tú no te esforzaste lo suficiente, es tu problema individual. Y resulta que no, que en realidad la organización también combate esos problemas que parecieran ser individuales con trabajo colectivo, con organización, con encontrarse con más personas, por ejemplo, a defender el arte, la ciencia, la cultura. Son cosas que nutren el espíritu y le dan, digamos, a uno unas herramientas para no sentir esa soledad que nos impone el sistema, ¿no? Como ante el sistema económico que nos impone individualismo, pues nos la jugamos diferente con trabajo colectivo. Creo que debe ser el mensaje que le digamos pues los jóvenes hoy a esta realidad. Pero además también como
pues porque a veces nos venden el tema de las organizaciones como una cosa de la política es para corruptos, pero por ejemplo, los sindicatos son corruptos, ¿sabes? Que se sindicalizas para quedarse ahí amarrado toda la vida. Y resulta que es también un discurso que nos juega en contra re duro, es decir, es gracias a los sindicatos que hoy tenemos derechos laborales, cesantías, primas, vacaciones, sí, horarios dignos de, pues sí, podrían ser mejor, pero horarios de trabajo de 8 horas, cosas por el estilo. Creo que son garantías democráticas que nos permitieron, es el trabajo colectivo, organizado, estudiado, a través de los sindicatos. Y creo que esa falsa idea que nos quieren hoy vender como, ay, es que esos son unos viejitos atornillados al poder, pues no, creo que aquí estamos los jóvenes que decimos como, sí, toca organizarnos precisamente en esas instancias de los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones sociales, para pues plantear unas, digamos, ideas que le sirvan a la nación y a la gente. Todo, entonces, como tercera conclusión, entonces, podemos decir, o sea, la primera es sí, debemos meternos en política porque aunque nosotros no estemos ahí, la política se mete con nosotros. El segundo, el método correcto es estudio, organización y movilización. Y el tercero, debemos también hacerlo porque todo es política. O sea, como te lo estabas diciendo, o sea, el tema del salchichón o el pan que yo acabo de poner de ejemplo es política. El tema de por qué tantos estudiantes que ingresan a primaria, o sea, yo les pongo un ejemplo, de cada 100 estudiantes que están que entran a la primera de primaria, o sea, solamente 44 logran graduarse y pasar a bachillerato. Entonces, y ustedes, ojalá me estén escuchando varias personas de bachillerato, de cada 100 estudiantes de bachillerato, o sea, digámoslo del colegio que me estén viendo, solamente 39 logran graduarse y acceder a la educación superior. Ahora, no planteemos ni siquiera el escenario en la educación superior. Yo inicié con un grupo de 100. Y hoy somos 40, entonces imagínense, entonces eso es político. Exacto. Lo que pasa con el transporte es político. Entonces, como todo es político, volvemos a la primera conclusión, yo creo que debemos meternos a política. Así es, y que es lo que dice Joan al principio en esa gran apertura, el mensaje que plantearon como, digamos, lo que se busca con este podcast maravilloso, es que toda afirmación está sustentada en unos hechos, ¿no? Y no es como que Joana tenga una bola de cristal que dice, sí, de este curso solo la mitad se van a graduar. Pues no, en realidad es porque es lo que indican las estadísticas. Eso es lo que en cifras. Y creo que es muy importante, por ejemplo, yo no sé, lo planteo acá, abro la pregunta, ustedes nos cuentan ahí en comentarios y demás, al interno, pero por ejemplo, tener cifras de las cosas que suceden hoy en el país es una, digamos, una deuda que está avanzando en el balance de los 2 últimos años. Si ustedes miran, por ejemplo, estas plataformas de Terridata, las plataformas de, digamos, observatorios que tiene el Estado, hoy están, digamos, no tan actualizadas precisamente porque tenemos un problema económico de base que no permite. Es que el problema económico es tan fundamental que cuando no hay plata, no hay ni siquiera para medir cuánta gente no tiene plata. Sí. O sea, no hay ni siquiera para medir cuántos pelados no ingresan a la educación superior. Y creo que eso es una cosa que hoy nos tenemos que cuestionar, así como nos cuestionamos en su momento como, bueno, Duque, ¿por qué no financia pues las universidades públicas de nuestro país? Es como, bueno, ¿y por qué hoy sigue vigente esta deuda, por ejemplo, en términos de cifras, con la ciencia, que eso también nos permite ser una herramienta de medición para las Que no se pronunció nada de cosas? eso en el Congreso, ¿no? Porque reducieron el 78% de la ciencia. Y eso nunca se dijo en el Congreso y nunca se dieron cifras ni nada. Presupuesto. Sí, esos son temas que uno pues se pregunta, ¿no? No es como que haya una bola de cristal que a uno le revela los datos como de, uy, no, estamos muy mal porque nos cayó una maldición, sino en realidad es porque hay unos hechos políticos como estos que estamos mencionando de un presupuesto muy bajito para ciencia, unos datos, digamos, en términos de data y analítica desactualizados, pero además, pues una deuda billonaria que sigue ascendiendo en las universidades, ¿no? Hoy el Observatorio de las Universidades decía que son 19 billones de pesos los que se sigue adeudando con las universidades públicas del país, y eso es una realidad, no es una cosa que leímos en nuestro oráculo, sino creo que son unos hechos que nos llevan a indignarnos para tomar acción. Creo que eso lo dejaría ahí como pues porque ya decimos las razones para participar, pero pues la idea es como que tú también que nos escuchas te indignes con nosotras. Sí. A propósito, deuda, cifras y todo lo demás que están soportadas en decisiones políticas. Total. Porque son decisiones políticas los que nos han llevado a eso. El no reconocimiento y el no pago de la deuda de las instituciones de educación superior es eso, una decisión política. Pero bueno, entonces ya con ese panorama, entonces
que tenemos que todo es política y que sí debemos meternos en política. Entonces, ¿cuál es la Colombia para los jóvenes? O sea, ¿cuál es la Colombia que tiene hoy los jóvenes? ¿Ustedes qué me dirían? Yo empezaría con la cifra que les mencioné a lo último, y es 19 billones de pesos de deuda con las universidades públicas de nuestro país. Creo que es como un primer indicador de cuántos jóvenes estamos teniendo problemas para acceder a la educación superior. Es que la educación superior creo que es vista como una herramienta para tener una posibilidad más cerca a nuestros sueños individuales, pero de verdad la educación superior, si bien resuelve nuestros sueños individuales, también hace posibles los sueños colectivos. ¿Ustedes creen que los países desarrollados logran las cosas que logran los desarrollos tecnológicos que logran porque no le invierten plática de educación? De hecho, en ciencia. Es todo lo contrario, invierten un montón de plata en ciencia, un montón de plata en educación, pues porque es precisamente lo que garantiza. Nosotros no alcanzamos ni el 1%, que es lo grave. Estamos en el 0.6% de inversión en ciencia. Exacto. Y eso le sirve a uno al modelo. Sí, es muy fuerte. Entonces, claro, es eso, arrancaría como por el tema, porque es, uno, dejar un montón de pelados, digamos, sin acceder a esos sueños individuales de sus familias y tal, pero además dejándolos por fuera de los sueños colectivos que tenemos, pues casi todas y todos, que es pues mínimo poder tener una casa propia, ¿no? Tener como unas garantías mínimas de, no sé, ser lo que hablábamos alguna vez, los pelados de la Universidad Nacional que desarrollaron como todo un mecanismo tecnológico que la NASA los contrató para que pudieran como aplicarlo, y que termina pasando cuando se ponen como con todo este rollo de la investigación, dicen listo, ya hicimos lo más difícil que era desarrollar el mecanismo científico, ahora vamos a llevarlo a la NASA. El gobierno sí, pero que nadie es que te va a tocar vender sándwiches en Transmilenio, pues porque no te va a alcanzar, porque no nos alcanza ni a nosotros que somos el Estado, entonces toca mirar a ver cómo lo resolvemos. Entonces creo que eso es lo grave en realidad de que haya un presupuesto tan bajo para las cosas, ¿no? Que es como el problema principal, el problema fundamental es lo económico para resolver todo lo demás. 19 billones de deuda es una cosa absurda para, pues digamos, que los pelados y peladas vamos a acceder a educación superior. Esto también para decir, aprovechando que estamos en vísperas de ICFES, pues que mecanismos como esos nos ponen a competir, a ver quiénes pueden acceder a la universidad pública, no como un derecho, sino como un mecanismo de selección, porque pues hay poquitos cupos y toca mirar también cómo los repartimos sobre la base de la deuda que tenemos hoy. Y pues que también no es culpa de las universidades, ¿no? Es como, pues si no hay plata desde... Porque ahorita las dos están desfinanciadas, tanto la privada como la pública. Exacto. Si no hay plata, si estamos con la misma plata desde el 92, pero atendiendo casi el doble de los estudiantes, pues es muy difícil económicamente sostener ese modelo. Y yo cerraría como esta radiografía de la juventud, especialmente de la educación superior, porque creo que es un tema que nos gusta mucho en esta mesa de trabajo, sí, pero que además también siento que es en las universidades donde los jóvenes tenemos más posibilidades de tomar acción, como de indignarnos y tal, y es, claro, lo que mencionaba Juliet, la educación pública es financiada, pero además la educación privada también con unas dificultades hoy para funcionar, es decir, 230.000 jóvenes hoy, tal vez un poco más, 230.000 digamos que sean, a la deriva, porque no estamos todavía en vela de esperar qué pasó con los créditos del ICETEX. O sea, eso es una cosa que es impensable, porque uno diría, bueno, listo, sí, es que ya no van a dar más créditos en el ICETEX, pues porque las universidades públicas del país ya tienen la capacidad de atender a todos, entonces pues ya no se requiere deuda, pero resulta que no, tanto la privada como la pública, bueno, más que la privada, tanto los créditos para acceder a la privada como, digamos, el acceso a la universidad pública, ambos, digamos, con unas condiciones muy difíciles que terminan pegándole en el bolsillo a los jóvenes y sus familias. Y que a ese crédito acceden jóvenes de estrato 1, 2 y 3. Créanme que no va a acceder a ese crédito personas que tienen el dinero para pagar. Pero realmente son jóvenes que acceden al crédito porque no pudieron pasar a lo público. Que eso es gravísimo. Que igual es por un filtro de desfinanciación. Exacto. Entonces sí ven que las condiciones económicas sí determinan nuestras vidas. Entonces como que eso como una pequeña radiografía en educación superior. Y bueno, pues qué decir de todo el tema de los colegios pues públicos en distintos municipios del país, en donde, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron el tema
cobertura y bueno, como las personas que aspiran a entrar a los colegios, los niños, niñas y adolescentes, en realidad también hay un decrecimiento en la asistencia a los colegios. Dicen que es por la tasa de natalidad, pero en realidad sí hay unas condiciones alrededor. El Tiempo levantó una muy buena investigación sobre el tema, en donde determinan que sí hay unas condiciones alrededor para que los estudiantes, especialmente secundaristas, dejen de asistir a los colegios. Es que la deserción no es un tema nuevo, es un tema que viene sucediendo y que también hace parte pues de unas condiciones económicas alrededor de los jóvenes y sus familias. Un factor fundamental la economía, o sea, es que... Exacto, creo que esa puede ser como una primera conclusión. Sí. Y cerraría como esta gran radiografía, pues creo que es un tema que, seamos estudiantes o no, nos afecta y es el trabajo. Si no trabaja nuestro papá, nuestra mamá para darnos, digamos, unas condiciones mínimas de subsistencia, pues muy difícil. Igual pasa pues con los jóvenes que nos sostenemos por nosotros mismos, ¿no? Pues si no hay trabajo es difícil, digamos, obtener riqueza. Toda riqueza proviene del trabajo, como muy bien decían ustedes el otro día en una pieza muy bonita que vi. Y creo que sí, definitivamente es de esa manera. Porque hay un gancho ciego que nos quieren meter hoy, sí, como estas condiciones que nos pintan en noticias, y es: descendió el desempleo. Sí. Y uno diría, uy, sí, descendió el desempleo. Yo con mi contrato de prestación de servicios, ¿no? O sea, es como, listo, descendió, pero en realidad descendió es porque hay un ajuste en vincular a personas que antes no se consideraban vinculadas al trabajo porque tienen, no sé, un puesto de dulces. Y entonces resulta que ahora, como es considerada, digamos, economía informal, pues se vincula al trabajo y claro, va a disminuir la cifra de desempleo. Pero resulta que de esa cifra de desempleo que presentan, el 55% de esa gran cifra, pues es trabajo informal. Es decir, no ha habido un cambio sustancial en términos de empleo. No estamos accediendo más personas al trabajo porque no hay pues más industrias, Ni siquiera con la reforma tributaria, ¿no? Que tanto eco le hacen. No hay un desarrollo económico, no hay más empresas, no hay... Pues no, en realidad seguimos con las mismas, solo que Juliet ahora pues como vamos a reconocer que apostar por Betplay es un trabajo, entonces ya disminuyó el desempleo en Colombia. Y pues no, en realidad el trabajo hace parte de un ejercicio pues que por supuesto genera riqueza para nosotros y nuestras familias, pero que además genera riqueza para el país. Y es eso como el mensaje que uno dice, ¿no? Uno de joven se preocupa mucho como, marica, laboralmente cómo vamos a poder desarrollarnos si tenemos unas limitantes en términos de desarrollo industrial. Creo que esos 4 elementos abarcan las cosas que nos preocupan. No sé si quisieran mencionar alguno otro. Pues, o sea, digamos, yo lo concretaría con un ejemplo que nos pasa, de manera personal me pasó a mí. Joana también, que está, ella estudia conmigo, estudiamos Derecho, que lastimosamente no tenemos futuros en otros países, pero solamente se puede aplicar acá. Sí, no pueden validar allá. Sí. Pero no lo haríamos. Tampoco, no, sí. Era que nosotros cuando empezamos habían un salón de 80 estudiantes, entonces eran 40 en uno y 40 en otro. Pero a la medida del tiempo, por la deserción, se unieron los salones y quedamos 40 estudiantes. O sea, imagínense, más de la mitad de estudiantes terminaron desertando. Eso es gravísimo. ¿Y qué va a pasar con todos esos estudiantes de la mitad, no? Pues que o pueden estar bien en la informalidad, o muchos tuvieron que irse por falta de dinero, porque no podían pagar la matrícula, otros porque las condiciones no le daban, porque eran madres cabezas de hogar o padres cabezas de hogar. Y pues por las mismas condiciones no pudieron continuar sus estudios. Pero para que veamos un poco más el panorama, tampoco la gracia es deprimirlos, sino para que también se indignen con nosotros, ¿no? Esos 40 que nos vamos a graduar ahorita, porque ya casi vamos a terminar, solamente el 54% de esos 40 van a poder acceder a un trabajo. Y no lo digo yo, son cifras del DANE, que la gente que se gradúa, solamente la mitad pueden acceder a un trabajo verdaderamente formal, con condiciones dignas, que de pronto les vayan a pagar lo que vale de pronto no estudiar 5 años, porque pues eso también es la vaina, que uno estudia 5 años y muchas veces no es bien remunerado frente al mercado laboral. Y la otra mitad va a quedar de verdaderamente a la deriva.
donde no se va a producir riqueza verdaderamente para Colombia, para que sea un país con desarrollo económico, valga la redundancia. Entonces, eso es ese panorama que yo creo que ahorita está con los jóvenes en Colombia, que yo creo que es sí indignarnos, pero también luchar para que eso cambie. Claro, de acuerdo. Listo. Yo creo que de aquí podemos sacar una idea principal que yo creo que es la fundamental de cómo es la Colombia para los jóvenes, que es está redondeada o está centrada en un tema económico, que bien lo habló Emi, bien lo dijo Juliet. Y pues, ¿cómo podemos ver ese panorama de cómo están los jóvenes? La cifra de pobreza monetaria en Colombia, que no dice mucho, pero si la vamos a ver en la realidad, yo creo que sí nos puede significar algo. O sea, ¿cómo se representa esa cifra de pobreza monetaria en Colombia? Pues resulta que aproximadamente 16 millones de personas hoy en Colombia están viviendo al mes con alrededor de 460.000 pesos. O sea, imagínate, nosotros qué hacemos con 460.000 pesos en el mes. Eso ya no cuesta un arriendo. Comprar pan y salchichón. Comprar pan y salchichón o pagar solamente los servicios. Bueno, resulta que 16 millones de personas, alrededor de 16 millones de personas en Colombia viven con eso. Entonces, y muchas de esas personas son jóvenes que también estudian, que trabajan, que tienen que ver por su vida común mientras estudian. Entonces, ¿cómo hacen? Vámonos para una cifra aún más grave, que es la cifra de pobreza monetaria extrema. O sea, alrededor de 6 millones de personas, casi 6 millones de personas ganan al mes 240.000 pesos, alrededor de 240.000 pesos, o sea, es peor. De nuevo, muchas personas de esas son jóvenes que estudian y trabajan. Entonces, es un montón. ¿Cuántos son? Alrededor de casi 6 millones de personas. Imagínate, ¿cuántas? O sea, dimensionemos cuántos son 6 millones más o menos. Exacto, ¿no? O sea, por lo menos Bogotá tiene 9 millones de personas, o sea, es casi una Bogotá. Y la cifra de pobreza monetaria es el doble de una, es el doble de una Bogotá, casi un doble de una Bogotá. Entonces, dimensionemos eso en las cifras que ustedes ya nos dijeron. En materia de educación. O sea, cuando tú me hablabas de la deserción en materia escolar, o sea, es por un tema, yo digo que por el tema principal es un tema económico. Porque cuando nosotros vamos a ver las cifras que nos da el Ministerio de Educación o el SUE, nos dice que la deserción en instituciones de educación superior es alrededor del 70%, pero para estratos 1, 2 y 3. O sea, ahí es donde se aumenta el nivel de deserción, o sea, es por un problema económico, porque cuando vamos a ver la deserción en estratos 4, 5 y 6 es alrededor del 10%. Entonces, la economía se afecta en los estudios, o sea, se afecta en nuestro estilo de vida. La cifra de desempleo que tú dabas, que la cifra que están agitando hoy como que sí bajamos, pero o sea, ¿qué representa el 8.6%? En la vida de la gente, ¿no? No como el número sino materialmente. O sea, materialmente, o sea, hay alrededor de 52 millones de personas en Colombia, o sea, y lo que tú decías, o sea, para traer esa cifra como a colación. O sea, solamente 40 millones de personas, alrededor de 40 millones de personas están activas económicamente. Entonces, ¿cómo produce, o sea, un país que tiene esa cantidad de gente activa económicamente, que no es toda, cómo produce riqueza, si toda la riqueza proviene del trabajo, cómo hacemos? Y ahí es donde viene la cifra engañosa, o sea, nosotros nos dicen son 8.6, pero resulta que solamente hay 10 millones de personas, alrededor de 10 millones de personas están empleadas formalmente, y alrededor de 12 millones de personas, o sea, mayor que la cifra de formalidad, son informales. Es un montón. O sea, activa económicamente, entonces esa cifra de 8.6 que nos dicen no es tan cierta. O sea, hay mucha gente todavía en el rebusque. Total. Y mucha de esa gente también muchas de esas personas también están dentro de la educación. Muchos de ellos ya no son jóvenes, pero ellos aún quieren estar en educación, que es totalmente válido. Y es una cosa de mucho valor civil querer estudiar, obviamente, para también poner esas carreras al desarrollo de Colombia, pero esa es la situación en la que están. Entonces, con un estado tan débil que tiene esa deuda en materia de educación superior, que tiene un nivel de deserción tanto de educación media, básica y media y superior, que tiene un nivel de pobreza extrema supremamente alto, ¿qué hace? Ahora, pongámosle un agravante a esto. Yo estoy dando aquí muchas cifras negativas, pero no es para que se desanimen, ya ahorita vamos a eso. Pongámosle un agravante a esto. No sé si ustedes vieron que en estos días hubo un paro arrocero. Sí. O sea, ¿y cuáles fueron las causas de ese paro arrocero, sí? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las causas de ese paro arrocero?
pues, o sea, imagínense, o sea, estamos compitiendo en nuestro propio país con arroz importado, o sea, nosotros no producimos arroz. Estaba en riesgo que se cayera la producción de 200 municipios en Colombia que producen arroz. 200 que pueden darnos a nosotros la capacidad de alimentarnos a nosotros, o sea, de sustentarnos en materia alimenticia. Total, y que eso debería, por ejemplo, no sé, es como cuando está la final de, no sé, la liga de fútbol, no sé cómo se llaman las ligas, pero está la liga. X Liga. Sí, la Liga Pajaritos. Entonces está la selección Colombia y llega a Estados Unidos a la final, competir Colombia, la final es Colombia-Estados Unidos y la final resulta que es aquí, en Colombia. Entonces uno dice, no, ya ganamos. Vamos con toda y todo el mundo va al estadio, ¿verdad? Se pone la moda de las camisetas, tal, y resulta que ese día ganamos, no ganamos, sino gana Estados Unidos porque el árbitro estaba comprado. O sea, más o menos ese nivel de indignación nos debería dar en lo que está pasando hoy con el arroz. Y es que, digamos, los extranjeros llegan a competir con nosotros en nuestro propio país, lo que dice Joa, y eso genera pues una indignación a ellos, digamos que son los productores, pero la juventud debería indignarnos igual, porque es de ese nivel. Y que no competimos solamente con el arroz, sino con la papa, con la leche, cosas que producimos acá, porque estamos compitiendo. Sí. ¿Y acaso muchos de esos trabajadores, esos productores no son jóvenes? O sea, y muchos de esos trabajadores que están allá, que son jóvenes también, pues están trabajando de eso. Entonces, ¿qué pasa si se les quiebra sus empresas, su producción? Y con otro agravante, y es que en Estados Unidos, por ejemplo, subsidian de sobremanera su producción. Entonces, ahora comparemos eso con el subsidio que le da el Estado a la producción nacional, que es mínima. Créditos. Créditos, sí. Y si no tomas créditos es porque, no puedes, o sea, no eres competitivo, no tienes visión. Exacto. Pero no es por las condiciones nacionales que hay para ese sector productivo. Y que cosas como el TLC impiden al Estado colombiano subsidiar de una mejor manera. Entonces, con esas condiciones en un Estado donde tenemos cifras de pobreza y pobreza extrema supremamente altas, en donde estamos en una condición precaria en materia de educación, en materia de salud, en materia de pensión, o sea, nosotros somos uno de los jóvenes que ya no se van a poder pensionar completamente, sino con un 35% menos. O sea, lamentablemente. Y los que nos están mirando, que también, pues, ojalá muchos sean jóvenes, con una situación en pensión y salud totalmente precaria, con un sistema que no subsidia lo suficiente nuestra producción para autosustentarnos, que es gravísimo. O sea, ahí sí lo que hablábamos esta mañana, ¿cuánto del desayuno que nos comimos hoy es colombiano? Entonces, esa es la Colombia que tenemos hoy los jóvenes. Que, ahora sí para el punto, no es una cosa para desanimarnos, que esto puede traer sí mucha desesperanza porque es un panorama oscuro, la verdad es que bastante oscuro el que tenemos enfrente, pero eso no significa que no podamos cambiarlo, porque yo creo que sí estamos en la transformación y en la idea de cambiar, de darle una vuelta a estas cosas. Entonces, la invitación es que sí se indignen, Total. indígnense con nosotros, pero que esa indignación, como lo dijimos en la pregunta anterior, se vuelva una dignación. ¿Cómo se hace? Por medio de la organización, cómo hicieron los arroceros, cómo están haciendo hoy los paperos en unas mesas de negociación completamente justas, completamente dignas, como están haciendo los mineros. Organicémonos para darle un vuelco a esas cosas, porque creemos que ese no es el país efectivamente que nos tocó vivir, sino que nos tocó cambiar. Yo creo que sí estamos en la tarea de hacerlo y que sí se puede transformar. Y que tiene salvación. A propósito del 7 de agosto, reconquistemos esa soberanía y esa independencia que nos debe caracterizar en el movimiento estudiantil, en los sindicatos, y pues que tienen que ser las expresiones propias de una nación. De acuerdo. Incluso creo que un poco, y ya en aras de aportarle pues al cierre de este maravilloso espacio, hay una cosa que yo creo, y es que entre más oscura la noche, lo que significa es que más cerca está el amanecer. Y eso creo que puede ser como una muy buena señal de, por ejemplo, espacios de participación juvenil que se avecinan, como una luz de esperanza también para aportarle a esa transformación de la oscuridad. Entonces, no sé si de pronto como que en ese sentido podemos pues invitar a la juventud, no sé, ¿qué opinas? Yo creo que sí, y eso nos lleva a nuestra tercera pregunta, o sea, entonces con ese panorama que sí es oscuro, pero vemos que no es tan asiago, o sea que sí podemos hacer algo, ¿qué debe entonces hacer la juventud? ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? O sea, ¿cuál es el llamado a la acción?
¿Quieres empezar esta vez? No, dale. Me da nerviosa. Creo que el qué hacer en realidad es insistir en lo que ya hemos mencionado las tres, y es estudio para entender de dónde provienen los problemas y comprender un poco la ruta de propuesta de hacia dónde vamos, organización, que es defender las instancias de participación, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, bueno, mejor dicho, organización de cualquier forma que haya, y movilización en sus distintas formas. Creo que eso es como el que hacer por ahora. Y creo que la actividad más cercana que hay pronto es el tema de los consejos municipales y locales de juventud en todo el país. Creo que esa puede ser una muy buena oportunidad para poner este ejercicio del qué hacer en práctica, y es, pues sí, uno vincularnos. Hay un montón de espacios que, si ustedes empiezan a seguir esta cuenta, seguramente les van a aparecer un montón de actividades para hacer entre semana y los fines de semana, aportándole a este estudio de organización y movilización. Pero también un buen comienzo creo que puede ser yendo a votar. Creo que eso es como una primera ruta de acción. Yo creo que para que los jóvenes ahorita transformemos Colombia, es muy válido eso que tú dices, el votar, me parece supremamente importante, y más ahorita que estamos en los MJ, que hubo muy poca participación en los años pasados. Ahorita ya se está viendo como un poco más de participación en eso. Pero algo aparte de eso, de verdad es importante organizarse con un partido político, también aparte con movimientos estudiantiles que tengan, pero que aparte de eso genere, que tengan estudio, como decía Amy, ¿no? Estudio, organización y movilización, ¿no? Porque hacer esta vaina es muy solo, ¿no? Uno nunca puede llegar a una posición correcta uno solo, ¿no? Uno puede, porque igual la percepción de uno es muy diferente, por ejemplo, la que tiene Joana o la que tiene Amy, sino las cosas también se dan desde la discusión. Yo lo discuto con Amy mi posición y yo lo digo esto, o yo lo discuto con Joa, y uno dice, no, yo creo que esto es lo correcto, pero eso con un estudio que me parece importante. Y también es como yo siento que algo que le falta a los jóvenes es un poco ser más irreverentes, ¿no? Porque uno ahorita ve las organizaciones, los movimientos, y todos están muy aplacados, ¿no? O sea, nadie habla sobre la crisis que tenemos en ciencia, la desfinanciación en la educación, y más que ahorita salen que no tenemos cifras concretas, y no se habla sobre tampoco esas cifras concretas, que salen y dicen, no, es que hay 94 nuevos cupos en educación superior, en educación. Pero pues eso ni siquiera son cifras concretas, si es en ITUS, en el SENA, en educación superior. O sea, no hablan nada de eso. No hablan sobre que la ciencia es supremamente importante para el desarrollo económico de un país, y que no alcanzamos, como lo decíamos bien antes, no alcanzamos ni el 1%. ¿Y ustedes creen que los países desarrollados no invierten en ciencia? Y que, eso es gravísimo. Y que no tener como las antenitas de vinil activando con, digamos, ser críticos incluso en eso de las cifras. Es como 194.000 nuevos cupos. ¡Bravo! Es como, sí, magnífico, tan bombos y platillos. Pero ¿eso qué implica? ¿Será que esos nuevos cupos vienen con financiación? Por ejemplo. Creo que eso vale la pena como reflexionarlo críticamente. O sea, no es como la cifra por la cifra, sino es también en el entorno que implica. Entonces ya, sí, como ya para terminar mi idea, entonces yo creo que la invitación es a dos acciones. Uno, votar el 19 de octubre, que son los MJ, y de verdad a ser más críticos, a ser más irreverentes, a pronunciarnos frente a estas problemáticas que nos afectan, a tener mayor crítica con todo lo que vemos, y ser irreverentes, a movilizarnos. Tomar acción. Y pronunciarnos respecto a eso, con estudio, con mucho estudio, responsabilidad siempre. No, pues yo sintetizo la respuesta a esa pregunta en eso. De nuevo, yo siento énfasis en el estudio, la organización y la movilización para comprender los problemas. Yo invito también a los jóvenes a preguntarse el por qué, que es el estudio. La razón que lleva el estudio es una necesidad. O sea, pregúntense el por qué. O sea, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué nos levantamos a las 5 de la mañana a estudiar? ¿Por qué la comida de mi colegio es de esta manera? ¿Podría ser mejor? ¿Por qué el cupo de la universidad es tan caro? ¿Por qué el transporte está como está? Investiguen esos temas
investiguen el porqué de las cosas y cómo funcionan para poder darle un vuelco a esas cosas, que al fin lo que buscamos nosotros es la transformación de Colombia. ¿Para qué? Pues para eso mismo, darle la transformación que merece Colombia, para buscar el modelo de educación que nos merecemos. Y para vivir una vida feliz, dejar de sufrir tanto. ¿Quién dijo que sufrir era Sí, sí. normal? Yo estaba normalizando, pero no es normal. Sí. Entonces, es en ese sentido. Yo aúpo mucho esa propuesta, o más bien esa invitación que se hace aquí desde esta mesa, de ir a votar en las próximas elecciones a los consejos municipales y locales de juventud, porque el voto también es una manera de movilizarse. Así uno expresa una posición en concreta, o sea, ahí uno está expresándose políticamente. Entonces, la invitación es a que conozcan verdaderamente a quienes están participando en esos espacios, cómo funcionan esos espacios, ya que voten activamente el 19 de octubre. Y con base ya en esa pregunta que ustedes hicieron, o más bien que ustedes mencionaron de los consejos municipales y locales de juventud, yo les comento, pues aquí ya les había comentado a alguien, pero para quien no lo sepa, yo también soy candidata a los consejos municipales de juventud en Mosquera por el partido Dignidad y Compromiso. Entonces, en ese marco, vamos a seguir haciendo, bueno, o yo vengo ya de un trabajo, como bien lo dijo Juliet, yo también soy estudiante de Derecho. Yo en una primera instancia me vinculé a la Organización Colombiana de Estudiantes, que fue en donde hicimos todas esas actividades, todo ese estudio, toda esa movilización, y en ese trabajo de luchar por la educación, es evidente con todo lo que hemos discutido acá, que los problemas que hoy sufre Colombia van más allá de la educación. Y eso me impulsó a mí a buscar un espacio político, porque son espacios políticos que busquen ayudar a estudiar esos temas y lograr la transformación de Colombia, que eso me llevó a un partido político, que es una de las formas de organización más avanzadas en política, porque son los partidos políticos correctamente, organizados correctamente, democráticamente, y que tengan un ideario correcto, los que llevan a transformar esa realidad. Y pues por eso yo me vinculé hoy a Dignidad y Compromiso, que es un espacio que verdaderamente representa los intereses de la juventud, representa los intereses de Colombia, por lo menos en este tema que está muy en boca de todos, sobre el respaldo de la producción nacional, y decidí lanzarme a los consejos municipales de juventud de Mosquera para seguir haciendo lo que veníamos haciendo dentro de la OCE, lo que he venido haciendo en el municipio y en mi universidad, que es seguir alzando la voz, darle una representación a los jóvenes del municipio y los jóvenes en general sobre los problemas que hoy sufre Colombia, dar estos debates que son supremamente necesarios para salir del estado de cosas que hoy estamos, para darle verdaderamente un vuelco a las cosas. Entonces, en ese sentido, yo lancé esa candidatura, que la verdad es bastante, es una cosa de otro mundo, pero con esa necesidad que la verdad requiere bastante valor civil. Los demás candidatos que están en este ejercicio de mi partido, que aquí también hay otra, requiere mucho valor civil. Y por eso pues, en el marco de ese ejercicio surgen algunas dudas, como el qué hacer. Entonces, aquí hay personas que ya han participado, tanto estas invitadas han participado activamente en política, en organizaciones, en otro tipo de luchas sociales. Yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún consejo para darme, el qué hacer, qué experiencias me pueden dar, o qué consejo me pueden dar en esta campaña que se está dando y en la votación que se aproxima. Bueno, pues de pronto más que darte un consejo, yo creo que yo he aprendido más de Johanna que ella de mí, sobre todo porque es una pelada que de verdad lucha por las justas causas de la gente, porque es rigurosa, porque estudia un montón. Creo que la mayoría que los conocemos sabemos que es una pelada súper inteligente, pero no porque sea inteligente, sino porque estudia las causas y las problemáticas de la juventud, pero también de la sociedad. Entonces, para dejar como eso, yo creo que he aprendido más de ella, pero igual, yo creo que lo sintetizaría en lo que hemos venido siempre a través de este podcast, video podcast, no sé hablar otra vez, y es estudio, organización y movilización. Entonces, estudiar las problemáticas de la gente, llegarle al corazón a la gente de saber por qué estamos como estamos, porque puede que esto se represente a través de muchas cifras que hemos dado, pero es que esas cifras tenemos que tener en cuenta que es gente que de verdad la pasa mal, que de verdad la lucha para poder salir adelante en este país.
Entonces yo creo que ese es como mi consejo, como que creo que yo también lo tiene muy claro, pero pues yo lo aplicaría en ese sentido, de mucho estudio para entender las problemáticas de la gente y organizarse, no estar solito. Aquí tenemos muchos voluntarios, una de esas yo, por si también se quieren vincular, y movilización, y ya. Yo creo que sí vale la pena hacer una reflexión sobre el tema y es, Joana y todos los candidatos que componen esta lista de dignidad y compromiso dan un muy buen primer paso y es cercarle el camino a esas personas que van en contravía de los intereses de la gente y de la nación, diciéndoles como, bueno, acá puede haber un imaginario de que todos los políticos son corruptos, pero eso no significa que este campo va a ser terreno de ellos, porque estamos nosotros los jóvenes como Joana, y bueno, todos los miembros de esa lista, diciendo como si es posible hacer una política, jugársela diferente en política, pues cómo le hacemos frente a esa corrupción, con trabajo duro, no hay otra, ¿sí? No hay digamos, otra alternativa frente a eso. Entonces como que ya dieron un gran primer paso y es no dejar que la política sea para los corruptos, sino para la gente que transforma. Y el consejo en últimas es fortalecer esos liderazgos, es decir, creo que el cargo no es importante por el cargo, ¿no? La condición no la hace el cargo, sino el talento, la berraquera, la rigurosidad con la que uno asume las tareas. No es como, ahora soy el presidente de la junta directiva de todos los pelirrojos del país, sino es como, de verdad, hay unas habilidades, hay una dedicación, una convicción que hacen que el presidente sea presidente. Y unos principios también. Y unos principios, claro. El mejor científico del mundo no es el mejor científico, o la mejor científica del mundo no es la mejor científica, porque le dieron un título un día como, ay, sí, mire, felicidad, se lo ganó. Sino es porque ha hecho unos méritos para, pues, tener ese valor que tiene. Y creo que ese es en últimas el consejo. Creo que Joana tiene unas virtudes alrededor de esta juventud cundinamarquesa que la reconoce como una pelada muy inteligente, muy organizada, sencilla, que trabaja re duro, pero que además hoy le aporta sumándose a esa política. Entonces creo que el consejo es mantenerse en esa vía, que en últimas lo concluiría es que los intereses colectivos siempre le pesen más que los individuales. Creo que ese es el mensaje, no solo para esta, sino para todas las candidaturas a los consejos municipales y locales de juventud, porque el título es solo un título, pero las transformaciones para transformar la vida de la gente, pues son las que en últimas nos permiten construir un mundo distinto, mejor. Creo que es. Muchísimas gracias a los. Yo voy a tener en cuenta todo lo que ustedes me están diciendo para este ejercicio y espero hacerlo de la mejor manera posible, como ustedes ya lo dijeron, con mucho estudio, con organización, siendo muy serio, muy riguroso, entendiendo las cosas reales de los problemas, entendiendo que no son simples cifras, sino que son personas detrás de esas cifras. Y espero hacerlo ese ejercicio de la mejor manera posible. También espero que los chicos, que los jóvenes que nos estén escuchando, también sientan esa imperiosa necesidad de unirse a este proceso por transformar a Colombia, que es en lo que estamos. Entonces, invitados a conocer este proceso, invitados a seguir siguiendo, valga la redundancia, este canal para seguir escuchando estos temas y sobre todo para darle ese vuelco a las cosas que es necesario que hoy haya en Colombia. Entonces, con eso ya estamos dando un cierre a nuestro primer episodio. Yo les agradezco, sí. Yo quisiera antes de cerrar, Joa, que nos repitas. Joana Corredor es candidata a los consejos municipales de Juventud de Mosquera, Cundinamarca. ¿Por qué partido? Por dignidad, no, por dignidad y compromiso. Es el partido que está por la transformación de Colombia. Y no solamente pues la transformación de Colombia implica por la transformación de la juventud, por la transformación de la educación, por la transformación del trabajo, que se dé en condiciones dignas para todos y todas y que sea la que nosotros merecemos. Súper. Eso, gracias por escuchar nuestro primer podcast. Muchísimas gracias, claro que sí, a ustedes por venir, a los jóvenes a los jóvenes y a la población en general que nos están viendo, que nos están escuchando, muchísimas gracias por asistir a este primer episodio de Sabana en Crítica. Dentro de 8 días los esperamos con un nuevo episodio y que va a tener temas de interés para la juventud y bueno, para la población en general de Sabana de Occidente, de Cundinamarca y bueno,
de este canal también del país, si alcanzamos hasta allá. Entonces yo les reitero de nuevamente este agradecimiento por haber asistido, por haber compartido tan valiosos aportes y pues a las personas que nos están oyendo y viendo desde allá. Entonces muchísimas gracias y nos vemos en otro espacio, en otro episodio de Sabana Crítica. Gracias. Hasta luego.